Salúdame a mí. Muy bien. La terapia auditivo-verbal es un enfoque terapéutico para la educación de los niños con deficiencias auditivas, donde se enfatiza el desarrollo de las habilidades auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición. Para ello, los niños son identificados, diagnosticados y equipados con la amplificación óptima lo más tempranamente posible. Se les enseña a los padres a crear un ambiente en donde su hijo aprende a escuchar, a procesar el lenguaje verbal y a hablar. El lenguaje oral está basado principalmente en información acústica. A pesar de que los niños pueden aprender a hablar usando otros sentidos como la vista y el tacto, cierta información como la fluidez, la melodía y la entonación del habla natural solo existen en las ondas sonoras. Por eso la audición es la modalidad sensorial más eficiente y efectiva para el desarrollo inicial de las habilidades funcionales del lenguaje oral. La terapia auditivo-verbal no es una serie de principios para la enseñanza escolar o una técnica para ser aplicada 2 veces por semana. Es un estilo de interacción, una forma de vida para ser practicada diariamente. El objetivo es que los padres aprendan los principios auditivo-verbales para que los apliquen con sus niños con deficiencias auditivas. Para Primero la Salud, Nancy Dorame. Y eso lo logra Mirna. Parece muy fácil, es lo que comentábamos, pero bueno, es un trabajo de equipo. Exacto. Es una enseñanza individualizada, ¿verdad, Mirna? Así es, mira, es muy importante que las sesiones sean individuales, porque aunque podamos tener 2 niños con el mismo tipo de pérdida, con el mismo implante, la misma situación, los casos son totalmente diferentes. Es por eso que las clases son individualizadas, pero no tan individualizadas. Debe de estar presente el padre de familia. Bien. Y no como observador, sino como participativo de la sesión. ¿Y cómo le haces para el monitoreo de la voz? Sabemos que los niños no pueden escuchar sus sonidos. Exacto, mira, como nosotros partimos de enseñarlos a escuchar, tenemos que también enseñarles cómo se está escuchando su voz, dónde deben de apoyarla, para que la cambien, que no tengan esa característica voz de las personas sordas que no han sido trabajadas con método auditivo verbal, pero también es importante que inicien tempranamente, ¿verdad?, para que esto pueda ser logrado en su totalidad. Este niño precioso que Sí, habla, pero lindo, tiene mucho trabajo detrás y eso lo ha hecho Mirna y lo ha hecho su mamá también. El aprendizaje es secuencial. Así es, mira, es secuencial porque para el desarrollo del lenguaje nos basamos en el desarrollo normativo de los niños oyentes. Entonces partimos desde el momento que el niño tiene su auxiliar auditivo o su implante coclear, empieza su edad auditiva y de ahí lo empezamos a monitorear o a llevar la secuencia en los aprendizajes del desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, si un niño fue implantado a los 2 años, entonces su edad auditiva empieza ahí. Si ahorita tiene 4 años, tiene una edad para su desarrollo del lenguaje de 2 años. Es con quien yo lo voy a comparar, no con un niño de 4, ¿sí? Y bueno, nosotros escuchábamos hablar hasta en italiano, este precioso Leonardo en pantalla, y este niño aprendió a discriminar sonidos, aprendió a modular la voz y sabemos que el implante coclear no te da el sonido exacto como lo escuchamos nosotros. Quien escuchaba antes y ahora ha tenido implante coclear, por ejemplo, personas adultas que han perdido la audición, dicen que se escucha como el sonido de los robots que vemos en las películas, ¿verdad? Sí, como metálico, es lo que nos dicen, ¿no? Porque pues no podemos saberlo directamente, pero sí es importante. Por ejemplo, con Leonardo estamos en proceso del manejo de su voz, y eso se trabaja conjuntamente con el audiólogo, porque el audiólogo tiene que ir haciendo ajustes al implante coclear y eso me da herramientas a mí para seguir trabajando, ¿verdad? Hay una evaluación constante, Mirna. Claro que sí, precisamente para identificar cuál es su etapa auditiva, cuál es su etapa del desarrollo del lenguaje y de ahí me baso para planear mis siguientes objetivos con ese niño. ¿Evalúas también a los papás? Porque tengo entendido que Leonardo, su papá también participa en la terapia. Claro, los papás son pieza importante que generalmente no los vemos en casa porque son muy activos y tienen muchísimo trabajo, pero son pieza clave y deben de saber de qué se trata, cómo se trabaja, porque hay momentos en que les toca a ellos sentarse en el diario a trabajar con ellos, claro.
Y bueno, es el implante coclear, la terapia auditivo-verbal, es para, no nomás para niños, también tengo entendido que para adultos, te comentaba. Así es, sí. Cualquier persona que tenga un auxiliar auditivo o un implante coclear puede verse beneficiada con la terapia auditivo-verbal, pero también aquellas personas que tengan un problema de lenguaje con el ritmo, por ejemplo, tartamudez o disfemia, que sería la palabra adecuada, o aquellas personas que tienen labio paladar hendido, ayudarles a controlar un poco más también la modulación de su voz y el ritmo del lenguaje, claro que sí. Mirna, tenemos el compromiso de volver a platicar el miércoles, claro que sí, y tendremos al otorrino Luis Miguel Escutia, quien nos va a hablar acerca de implante coclear, y continuamos conociendo esta terapia maravillosa. Pues ya vieron ustedes, iba a decir hacen milagros, hacen lo que usted acaba de ver. Nos vemos el miércoles. Gracias, Mirna.